Bienvenidos a la segunda línea. Hoy nos sumergiremos en una historia oscura, un relato que ha sido sepultado en las profundidades de la memoria de Concepción, Chile. En el corazón de esta ciudad, donde hoy se alzan calles transitadas y residencias antiguas, alguna vez existió un cuerpo de agua conocido como la Laguna de los Negros. Este lugar no solo fue parte del paisaje urbano, sino también el escenario de un capítulo de injusticia, lucha y tragedia. Para entender esta historia, debemos retroceder más de 2 siglos, hasta el año 1804. Desde las costas de Mendoza, España, zarpó un buque llamado La Prueba. A bordo viajaban 72 esclavos senegaleses, hombres arrancados de su tierra y familias, y destinados al puerto del Callao, Perú, donde serían vendidos como bienes entre los terratenientes del Virreinato del Perú. En ese tiempo, la esclavitud no era solo una práctica común, sino una herramienta para sustentar economías coloniales basadas en el sometimiento humano. Sin embargo, el viaje de La Prueba no se desarrolló como lo habían planeado sus captores. La desesperación, la fuerza y la determinación se alzaron entre los senegaleses, liderados por un hombre llamado Mure. En medio del océano, estos esclavos decidieron rebelarse. Comenzaron un motín, una lucha feroz en la que lograron tomar el control del barco después de una batalla que dejó a 18 tripulantes europeos muertos. Imaginemos aquel momento, un grupo de hombres que, pese a las adversidades, se negaban a aceptar su destino impuesto y lucharon por su libertad. Aunque habían ganado la nave, su victoria se vio opacada por una realidad desalentadora: ninguno de ellos tenía conocimientos en navegación. La falta de orientación los dejó a la deriva en el vasto Océano Pacífico. Sin rumbo fijo, el grupo terminó llegando a las costas de la isla Santa María, frente a la provincia de Arauco, Chile. Exhaustos y hambrientos, los hombres buscaron refugio en la isla, con la esperanza de encontrar un camino hacia la libertad. Pero la isla no fue el refugio seguro que habían imaginado. Un barco estadounidense llamado Perseverance avistó la presencia de La Prueba, y al acercarse, sus tripulantes notaron que algo no estaba bien. Los europeos que permanecían a bordo estaban atados, maltratados y en evidente estado de hambre. Esto llevó a los estadounidenses a intervenir. Al abordar el buque, se desencadenó otra batalla entre los africanos y los norteamericanos. Esta vez, la desigualdad de armas jugó en contra de los esclavos, quienes no poseían armamento de fuego. La lucha fue breve pero devastadora. De los 72 hombres que habían liderado el motín, solo 8 sobrevivieron al enfrentamiento. Estos 8 hombres, debilitados y vencidos, fueron llevados al puerto de Concepción para enfrentar el juicio de las autoridades locales. En 1805, bajo las órdenes del prócer chileno Juan Martínez de Rosas, quien ocupaba el cargo de intendente de Concepción, se dictó una sentencia brutal y despiadada. Los sobrevivientes debían morir en condiciones que reflejaran el castigo ejemplar que las autoridades querían imponer. Serían arrastrados por caballos hasta el patíbulo, colgados hasta morir, y sus cuerpos mutilados y exhibidos. Las cabezas de los líderes serían clavadas en postes públicos como advertencia para la comunidad. Ahora, detengámonos un momento para imaginar aquel escenario. Un pueblo que observa, algunos con indiferencia, otros con horror. Y en medio de todo, Mure, un hombre que se niega a morir en silencio. En sus últimos momentos, pronunció un discurso que resonó como un grito de justicia. Sus palabras, según se relata, fueron: "Este es el resultado inevitable de la crueldad de sus captores y de su falta absoluta de derecho para ir a robar hombres libres y comerciarlos, arrancándolos de sus hogares, mujeres e hijos". Tras las ejecuciones, los cadáveres de los 8 hombres no fueron quemados, como se había ordenado inicialmente, sino arrojados a una de las lagunas de Concepción. Este acto no solo deshumanizó aún más a las víctimas, sino que también convirtió a la laguna en un símbolo de aquella tragedia. Desde entonces, ese cuerpo de agua comenzó a ser conocido como la Laguna de los Negros, un nombre que guarda el eco de un pasado doloroso y olvidado. La memoria colectiva de Concepción. Con el tiempo, la Laguna de los Negros se convirtió en más que un simple cuerpo de agua. Fue un símbolo sombrío de una tragedia que nunca debería ser olvidada.
Los eventos que llevaron a su nombre resonaron en las calles y en las historias de la ciudad de Concepción, Chile. Pero, al igual que muchas otras piezas del pasado, este lugar fue tragado por el avance del tiempo y el desarrollo urbano. La laguna se ubicaba en pleno centro de Concepción, entre las calles General Cruz, Caupolicán y Rengo. Esta área, ahora residencial y tranquila, alguna vez albergó un espacio donde la naturaleza y la historia se entrelazaron de manera desgarradora. Sin embargo, a finales del siglo XIX, las prioridades de la ciudad comenzaron a cambiar. Las autoridades de la época idearon un plan de desarrollo urbano que transformaría el paisaje. La expansión de Concepción requería grandes modificaciones, lo que incluía cortar cerros y secar cuerpos de agua. La Laguna de los Negros, junto con otras como la Laguna del Gavilán, se vio atrapada en este proceso. El argumento principal era la sanidad, ya que se creía que estas lagunas eran focos de insalubridad. Así, la Laguna de los Negros fue rellenada poco a poco. El agua desapareció y con ella los ecos de las historias que habían quedado atrapadas en sus profundidades. En su lugar, comenzaron a instalarse habitantes, y el área se transformó en una zona urbana. Hoy, solo queda una pequeña depresión en el terreno, un vestigio de lo que alguna vez fue. Pero aunque la laguna desapareció físicamente, su memoria persiste. La historia de los esclavos senegaleses y su trágico destino quedó inmortalizada en el nombre del lugar, recordando a los futuros habitantes de Concepción que bajo esas calles y casas yace un pasado que no debe ser ignorado. El historiador Armando Cartes ha señalado que la tradición católica de la época prohibía que las personas ajusticiadas fueran enterradas en cementerios. En cambio, eran lanzadas al agua, como ocurrió con los 8 hombres sentenciados a muerte en 1805. Este acto final de deshumanización transformó la laguna en un lugar cargado de significado, donde las aguas profundas se convirtieron en una especie de tumba colectiva. La desaparición de la laguna ha generado confusión en tiempos modernos. Algunas personas, al utilizar aplicaciones como Google Maps, se sorprenden al encontrar referencias a la Laguna de los Negros en una ciudad donde ya no existe ningún cuerpo de agua con ese nombre. Esto evidencia cómo la memoria de un lugar puede persistir, incluso cuando su forma física ya no está presente. Este relato también arroja luz sobre las contradicciones del desarrollo urbano. Mientras se argumenta que el progreso debe avanzar, a menudo se olvidan las historias y los lugares que dan identidad y profundidad a una ciudad. Concepción, como tantas otras ciudades, ha enfrentado la tarea de equilibrar la modernidad con la preservación de su pasado. Volvamos por un momento a los eventos de 1805. Imaginemos los discursos de Mure, las miradas de los habitantes y el impacto de los cadáveres arrojados al agua. Estos momentos no solo marcaron a quienes los vivieron, sino que también dejaron huellas en la cultura tradicional de Concepción. La Laguna de los Negros se convirtió en un símbolo, aunque doloroso, de resistencia, injusticia y el costo humano de un sistema cruel. El recuerdo de estos eventos también resalta la importancia de contar historias como estas. Narrativas que nos obligan a reflexionar sobre la humanidad, la empatía y la justicia. Aunque el pasado no puede ser cambiado, puede ser recordado y utilizado para construir un futuro más consciente y equitativo. Hoy en día, Concepción se alza como una ciudad vibrante y moderna, pero bajo su superficie yace una historia que merece ser escuchada. La Laguna de los Negros es un ejemplo de cómo los lugares pueden guardar ecos de tragedias, enseñanzas y memorias. Aunque la laguna haya desaparecido, su historia sigue viva en las palabras de historiadores, en los nombres de las calles y en la memoria colectiva de quienes la conocen. Así concluye este relato, una historia que habla de resistencia y pérdida, de progreso y olvido. Un capítulo que invita a todos, no solo los habitantes de Concepción, sino a cualquiera que le escuche, a reflexionar sobre cómo las ciudades crecen, cambian y a menudo sepultan los recuerdos que las hicieron ser lo que son. Gracias por oírnos, y esperamos que se suscriban y compartan nuestros temas de historias. Un fuerte abrazo y hasta el próximo podcast.